Buenos días. Jose and Manuel were having a discussion José y Manuel estaban teniendo una discusión. as to what's had the greatest impact on humanity. Y la pregunta era, ¿qué fue lo que más impactó a la humanidad? And Jose, well, microcircuitry. Bueno, José decía los circuitos pequeños, de microcircuitos. With that, we have an explosion of information and knowledge. Con eso tenemos una explosión de conocimiento y sabiduría. Manuel said, no, Manuel decía, no, it's a thermos bottle. no, el termo es. Thermos bottle? El termo. Why would you say that? ¿Por qué decís que el termo fue lo que revolucionó el mundo más que nada? Well, when you put hot things in it, Es que cuando pones cosas calientes en él, it stays hot. se quedan calientes. And when you put cold things in it, Y cuando pones cosas frías en el termo, it stays cold. se mantienen frías. So ¿Y qué? how does it know? ¿Y cómo sabe? How do we know? La pregunta sería, ¿y cómo sabemos nosotros? Because the Bible says so. Porque la Biblia lo dice. It's amazing, isn't it, how off track we can so easily get. Qué fácil nos podemos salir de pista, ¿no? There is a creator. Hay un creador, We are the creation. somos las criaturas, God loves us. Dios nos ama, He prepared a place for us. Él preparó un lugar para cada forgave uno us de our nosotros, sins. nos perdonó los pecados, He gave us the book, nos dio el libro, told us to believe it, nos dijo créelo, and walk by faith according to what it said is true. caminá por fe, acuerdo a lo que dice la verdad, And you do that in the power of the Holy Spirit, hacer eso en el poder del Espíritu Santo, and you won't carry out the desires of the flesh. y no vas a satisfacer los deseos de la carne. How hard is that? ¿Es difícil acaso? And yet we have a way, seemingly, of making things that should be simple, Pero quite parece como que complex. tenemos la capacidad de hacer que las cosas que son fáciles se conviertan en complejas. And my goal in this session is to try to make something simple. Y mi meta en esta charla es hacer que esto se convierta en algo simple. I think God made some smart and some not so smart. Yo creo que Dios creó a algunos inteligentes y a otros no tan inteligentes. Well, those of us who may think we're smart, Los que pensamos que somos inteligentes, don't we have some obligation to make the plan of Christian living so simple ¿no tenemos la obligación de hacer que la vida cristiana sea simple? that the simplest of creation can enter into it? Para que los más simples de la creación puedan entrar. But we dare not be simplistic. No, pero no seamos simplistas. But I believe the path back to God is not that hard. Yo creo que el camino de regreso a Dios no es tan difícil. You can find entire books on understanding salvation. Uno puede encontrar libros enteros al respecto de entender salvación. All to explain one thing. Todo para explicar una cosa. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. How hard is that? ¿Es difícil eso acaso? If you were lost in a maze Si usted estuviese perdido dentro de un laberinto, and you're just struggling to survive, tratando de sobrevivir ahí adentro, would you want an expert on mazes ¿le gustaría tener un experto en laberintos come and explain the intricacies of the maze? que venga y le explique lo difíciles que son los laberintos And give you coping skills so you can survive in the maze? y que le dé clases de cómo sobrevivir adentro del laberinto? Would you want a legalistic preacher tell you what a jerk you were for getting in there in the first place? Un pastor legalista que le dice lo tonto que usted fue por meterse ahí después de todo. I would want to know the way, No, a mí me gustaría conocer el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. Tell me how to get out of here. Decime cómo salir de acá. Nobody likes living in bondage. Nadie quiere vivir atado y ligado. Nobody likes to be lost. Nadie quiere estar perdido. Show me the way out. Mostrame el camino de salida. We had our international meeting a year and a half ago in India.
Hace un año y medio atrás tuvimos una reunión internacional en la India and we had to turn some people away, unfortunately. y llegaron tantos que tuvimos que decir a muchos que se vayan, But there was one group we couldn't turn away. pero hubo un grupo que no le pudimos rechazar. Father Sebastian was handpicked by Mother Teresa El padre Sebastián fue escogido personalmente por la Madre Teresa to be the spiritual director of all their work around the world. para ser el líder espiritual de todo el trabajo de la Madre Teresa alrededor del mundo. He found his freedom reading one of my books. Él encontró su libertad leyendo uno de mis libros And he came to the conference y él vino a la conferencia and brought 16 Mother Superiors with him. y trajo 16 madres superioras con él. And they all went through the steps to freedom. Y todos pasaron por esta enseñanza de los pasos hacia la libertad. Ahí tiene la foto. Isn't that exciting? ¿No es maravilloso? And we now have Steps to Freedom in Christ, Catholic edition Y ahora tenemos los pasos a la libertad en Cristo, edición católica, by Neil Anderson with Father Sebastian. por Neil Anderson y el Padre Sebastián. He made one major change. Él hizo un cambio grande, He added the Apostles' Creed. añadió el credo de los apóstoles. Well, that's fine with me. Me pareció súper, no había ningún problema conmigo. Now, we're on page 14 in your syllabus. Estamos en la página 14 en sus manuales. I believe that God has drawn a line, Yo creo que Dios ha marcado una línea and I believe in his mind is a precise line. y yo creo que en la mente de Dios es una línea precisa. But for us, it will be kind of a fuzzy line, Pero para nosotros tal vez sea una línea media borrada. and we'll probably draw it a little different from each other. Tal vez la marquemos de una manera diferente el uno del otro. But on this side of the line is what God and only God can do. Pero de este lado de la línea está lo que Dios y solo Dios puede hacer. You can't create anything. Ustedes no pueden crear nada. We can be creative, Podemos ser creativos, but you can't speak and bring something out of nothing into existence. pero usted no puede hablar y hacer que de la nada algo aparezca en la existencia. You can't save yourself. Usted no se puede salvar a usted mismo. God had to save us, Dios tuvo que salvarnos. and we accept that by faith. Y aceptamos eso por fe. Now, on this side of the line is man's responsibility. Ahora, de este lado de la línea está la responsabilidad del hombre. Now, you can see why for us the line's a little fuzzy. Y usted ahora entiende por qué esa línea para nosotros está media borrada. Some will put more emphasis on the sovereignty of God. Algunos van a poner más énfasis en la soberanía de Dios. Others will put more emphasis on personal responsibility. Otros van a poner más énfasis en la personalidad, en la responsabilidad personal. But I don't really care if you're a Calvinist and Arminian. Pero a mí no me importa si usted es más calvinista o más armenio. Both actually teach that they coexist. Ambos predican o enseñan que coexisten. Now, what can I do about this side of the line? Ahora, ¿qué puedo hacer yo de este lado de la ecuación? Well, nothing. Nada. God is sovereign. Dios es soberano. He will never change. Él no va a cambiar. What he said is true, Lo que dijo es verdad and he's faithful. y Él es fiel. So I can count on God to always be here, Así que yo puedo confiar de que Dios siempre va a estar acá and his word will always be true. y que su palabra siempre será verdad. Because God is immutable. He cannot change. Porque Dios es inmutable, Él no puede cambiar. That's what gives us stability in this life. Eso es lo que nos da estabilidad en esta vida. People and cultures are flopping all over the place, La gente en las culturas va y viene por todos lados, but God remains the same. pero Dios permanece igual. Yesterday, today, tomorrow. Ayer, hoy, mañana. Now, on this side of the line, Ahora, de este lado de la línea, can I pray and ask God to do for me puedo orar y pedirle a Dios que haga por mí what he told me to do? lo que Él me dijo que haga. No. No. In one sense, God can't. En un sentido, Dios no puede. Well, God can do anything. Pero ¿cómo? Si Dios puede hacer todo. No, he can't. No, no puede. He can't lie. No puede mentir. He can't change. No puede cambiar. So what's important on this side of the line Así que lo que es importante que en este lado de la línea is that we know God and his ways. es que conozcamos a Dios y sus caminos. The only thing we can actually boast in Lo que sí nos permite
conectarnos is that we understand and know him. es en conocerle y saber que Él es Dios. They actually refer to the church as the way in the book of Acts. En el libro de los Hechos a la iglesia se la llamaba el camino. Now, let me illustrate that. Ahora déjeme darle la ilustración de eso. Suppose you're behind in your studies. Imagínese que se atrasó en sus estudios. Can you put the text under your pillow at night ¿Puede poner el texto abajo de la almohada de noche and ask God to study for you? y pedirle a Dios que estudie por usted? You're going to flunk that exam. Ese examen usted lo va a fallar. You got a difficult person in your church, Usted tiene una persona difícil en la iglesia and 2 or 3 of you get together, y 2 o 3 de ustedes se juntan. and let's pray and ask God to remove him. Vamos a orar para que Dios saque esa persona de la iglesia. And he gets elected chairman of the board. Y termina siendo elegido uno de los decanos de la iglesia. Come on, God, don't you care for your church? Dios, ¿no te preocupás por tu iglesia? He loves the church. Él ama la iglesia, It's his body. es su cuerpo. But who's supposed to go first in private? Pero ¿quién es el que tiene que ir primero y hablar en privado con ese And if they hermano? don't repent, 2 Y or si 3 no witnesses. arrepienten, llevar 2 o 3 testigos. And what if we don't do it? ¿Y qué si no lo hacemos? Would God bail us out? ¿Dios nos va a tirar un salvavidas? I have not seen it. Yo nunca lo vi. And so when you start asking the question, who is responsible for what, Así que cuando hacemos la pregunta, ¿quién es responsable de qué? the picture becomes a little more clear. La imagen se aclara bastante. Suppose you have a teenager Digamos que tiene usted un adolescente and they have a spiritual manifestation in their room. y tienen una manifestación espiritual en su And habitación it frightens them. y los asusta. And they cry, God, do something. Y claman a Dios y le piden, Señor, haz algo. He doesn't seem to do anything. Y parece como que Dios no hace nada. Why not, God? ¿Por qué no, Dios? You're all powerful. Tienes todo You poder. could put a stop to this. ¿Puedes detener esto? Why won't you help me? ¿Por qué no me ayudas? Well, maybe I'm not a Christian. Ah, tal vez no soy cristiano. Maybe that's why it isn't working. Por eso es que no funciona. That is the mental and the emotional state we see most of our Christians. Este es el estado mental y emocional en el que vemos a la mayoría de los cristianos. They're questioning God's presence. Cuestionan la presencia de Dios, They're questioning God's love. cuestionan el amor de Dios And they're questioning their salvation. y hasta dudan de que si son salvos o no. But why didn't God do something? ¿Por qué Dios no obró? Oh, he did. No, Él lo hizo. He disarmed the enemy, Él desarmó al made you a enemigo. brand new creation in Christ, Te hizo una nueva criatura en Cristo, gave you the book te dio el libro so we know what to believe, para saber qué creer, equipped us with the Holy Spirit. nos equipó con el Espíritu Santo. But whose responsibility is it to submit to God and resist the devil? ¿De quién es la responsabilidad? De someterse a Dios y resistir al diablo. And what if you don't? ¿Y qué si no lo hace? Whose responsibility is it to put on the armor of God? ¿De quién es la responsabilidad de ponerse la armadura de Dios? And what if you don't? ¿Qué pasa si no lo hace? We're supposed to take every thought captive to the obedience of Christ. Tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. What if you don't do that? Pero ¿y si usted no lo hace? We're told to make no provision in regards to the flesh. Dice que no tenemos que proveer para la carne. What if we do? Bueno, ¿y qué si lo hacemos? There will be no negative consequences from that? ¿No va a haber consecuencias negativas de ese accionar? See, that's actually, in one sense, what's scary about where the political world is going today. Eso es lo que asusta al pensar a dónde va el mundo político del día de hoy. Nobody has to assume responsibility for their bad choices Nadie tiene que tomar responsabilidades por las malas elecciones tomadas or their irresponsible behavior. o la conducta irresponsable que tienen. And we're going to end up with a crippled society. Y vamos a terminar con una sociedad paralítica. That's how we learn, essentially. Así es como aprendemos esencialmente. And now, on this side of the line, Ahora, de este lado de la línea, you have two relationships. usted tiene 2 relaciones. You have the helper and the one being helped, Tiene la ayuda y el ayudador. and the counselor and the one being counseled. El consejero y el que está siendo aconsejado. Now, here again, ask the question, who Ahora- is responsible for what? Otra vez la pregunta entre estos dos, ¿quién es responsable de qué? Think of it like a triangle, Imagíneselo como un triángulo. and God is at the top of the triangle, Dios está en la cima, en la cúspide de este triángulo, and I'm over at this corner. I'm the encourager. y yo estoy en esta esquina de acá abajo y yo soy el que alienta. At the other corner is the inquirer. En la otra esquina está el que pregunta. They're coming to see me for help. Vienen a mí a pedirme ayuda.
Now, every side of that line is a triangle is a relationship. Ahora, cada una de las líneas de este triángulo que formamos los tres es una relación. Now, the most important side is my own personal relationship with God. El lado más importante para mí es mi relación con Dios. Things have to be right between me and God. Las cosas tienen que estar bien entre Dios y yo. Now, ask the question, who is responsible for what? Ahora, hacemos la pregunta, ¿quién es responsable de qué? When I sit down to help an individual, Cuando yo me siento a ayudar a un individuo, there are not two parties present. no hay dos personas presentes. God is always there. Dios siempre está ahí. And there is a role that God and only God can play in that person's life. Y hay un rol que Dios y solo Dios puede jugar en la vida de esa persona. And if I try to play God in their life, Si yo trato de jugar a Dios en esa vida, I'm going to screw up the process every time. voy a arruinar el proceso todas las veces. You ever tried to play the role of the Holy Spirit in your spouse's life? ¿Alguna vez trató de ser el Espíritu Santo en la vida de su cónyuge? Did that work? ¿Funcionó? How about trying it with your children? ¿Trató de ser el Espíritu Santo de sus hijos alguna vez? Did that work? ¿Funcionó? No. Seguro que no. It's a very interesting thing to me. Es muy interesante para mí. If we understood this properly and had the right understanding of who's responsible for what, Si entendiésemos este principio sabiendo quién es responsable de qué, we would solve a lot of problems in our churches and in our home. resolveríamos muchos problemas en nuestras iglesias, en nuestros hogares. For instance, who is the convictor of sin? Por ejemplo, ¿quién es el que trae convicción de pecados? God is. Dios. He will convict the world of sin, righteousness, and judgment. Él traerá convicción de pecado, justicia y juicio al mundo. Do I have to do that then? ¿Tengo que hacerlo yo? I don't think so. No, no creo. I haven't pointed out sin in somebody's life probably in 30 years. Creo que no subrayé el pecado de nadie en unos 30 años. Don't need to. No es necesario. They're already under that conviction. Ya están bajo convicción. Mine is to show them the way. No, mi función es mostrarles el camino, la salida. Now, God is always faithful. He'll take care of his part. Dios siempre es fiel y Él se va a encargar de su rol, de su parte. But first, let's look at what the responsibility is of the one I'm trying to help. Bueno, veamos entonces primero cuál es la responsabilidad de aquel a quien quiero yo ayudar. Now, there's only one place in the Bible that says if you're sick or suffering, what to do. Hay un solo lugar en la Biblia donde dice, si estás enfermo, ¿qué es lo que tenés que hacer? That's James chapter 5. Está en Santiago capítulo 5. In the past, I've done some doctorate of ministry classes. En el pasado he hecho clases a nivel doctoral de la Escuela de Ministerio. To be able to be in that program, you have to have a Master's of Divinity, Para poder estar en ese programa uno tiene que tener una maestría de ministerio and 5 years of church experience. y 5 años de experiencia en la iglesia. So I've had them exegete this passage before they come. Así que les pido a los que van a venir a esa clase mía que hagan la exegesis de este pasaje And give me a 5-page paper. y que me escriban 5 hojas al respecto. Some of it's very predictable what I get. Yo ya sé, puedo predecir lo que voy a recibir. Usually there's about a page trying to figure out what the oil is. Una hoja entera para discernir qué es el aceite del que habla acá Santiago 5. This referring to some type of a medical practice? ¿Está hablando de alguna práctica médica? Or is it symbolic of the Holy ¿O es Spirit? simbólico del Espíritu Santo? And if it's the latter, what kind of oil should I use? Y si es el Espíritu Santo, bueno, ¿qué clase de aceite debería yo usar? Would motor oil work? ¿Funcionará aceite 1040 del motor? No, probably better to have olive oil. No, tal vez sea mejor tener aceite de oliva. Any kind of olive oil? ¿Cualquier clase de aceite de oliva? Would extra virgin be better? ¿Será mejor extra virgen? Taken from olives in the Garden of Gethsemane? Mejor si es tomado de las aceitunas en el jardín del Getsemaní. Then they focus on the role of prayer. Y después se enfocan, bueno, en el rol de la oración. Because the effective, fervent prayer of a righteous man will accomplish Porque la much. oración ferviente del justo puede mucho. Now, why do I get that? Ahora, ¿por qué será que recibo eso? Because they're looking at this passage from their perspective. Porque están mirando el pasaje desde la perspectiva de ellos. If they call for the elders, what should I do? Si llaman a los ancianos, ¿qué tengo que hacer yo, anciano?
And what gets almost totally overlooked is what the other person needs to do. Y lo que se pierde completamente es qué es lo que tiene que hacer el afligido o el enfermo. And if they don't do it, your prayer will not be very effective. Sabiendo que si ellos no hacen lo que ellos tienen que hacer, su oración tampoco va a ser efectiva. So how does it start? James chapter 5, verse 13. ¿Cómo empieza? Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Just 13. Okay. Now, initially in the process, who is the one who should be praying? O inicialmente en el proceso, ¿quién es el que tiene que estar orando? The one who's suffering. El que está sufriendo. Why? ¿Por qué? Because I can't do your praying for you. Porque yo no puedo hacer tus oraciones por vos. Please don't misunderstand me. Por favor, no me malinterprete. I believe in intercessory prayer, Yo creo en la oración intercesora. but that was never meant by God to replace the individual's responsibility to pray. Pero eso nunca lo deseó Dios para que se reemplace la intercesión por la oración que el individuo tiene que hacer. We all have a personal relationship with God. Todos tenemos una relación personal con Dios. He's my father, he's your father. Es mi padre y su padre. We have the same access to him. Tenemos la puerta de acceso, usted y yo, y es la misma. Now here's my journey. Ahora, esta es mi travesía, mi peregrinar. When I left the pastorate to teach at the seminary, Cuando yo dejé el pastorado para ir a enseñar en el seminario, I had a burden. tenía una carga. I really didn't know how to help people resolve a lot of their problems. Realmente no sabía cómo hacer para ayudar a la gente a resolver sus problemas. So I got permission to start a Master's of Theology elective. Así que pedí permiso y me permitieron tener una clase que que estaba fuera del programa para que ellos puedan participar. And every year I just went through a paradigm shift and a learning curve. Y cada año yo pasaba por este cambio paradigmático y una curva de enseñanza. The biggest one during that time, I discovered who I was in Christ. El cambio paradigmático más grande se produjo cuando yo descubrí quién era yo en Cristo. And then I realized every hurting person I dealt with didn't know that either. Y descubrí de que todos los que sufrían y con los que yo trataba tampoco sabían quién eran en Cristo. But the biggest learning curve was understanding prayer. Pero la curva más grande o el avance más grande que se produjo fue cuando entendí la oración. God was just sending all kinds of hurting people to me Dios me estaba mandando un montón de gente herida y afligida with all kinds of problems. con toda clase de problemas. And I would get stuck. Y yo me quedaba trancado. And I was very honest with him. Y era muy honesto con ellos. I said, I don't know the answer, but I know God does. Les decía, no sé cuál es la respuesta, pero sé que Dios sí la sabe. So if you're willing to stick with me, we'll keep searching Scripture or seeking God. Así que si usted me tiene paciencia, vamos a seguir viendo las Escrituras, seguir buscando a Dios. The Bible says if you lack wisdom, pray, and God will give. La palabra de Dios dice, si te falta sabiduría, pedila y Él te la dará. So when I would get stuck, I'd stop and pray. Así que cada vez que me trababa, paraba, oraba y trataba de seguir. Sometimes I'd wait 5 or 10 minutes. A veces esperaba 5 o 10 minutos orando. And then one day I started to think, Y un día me puse a pensar, I'm asking God to tell me yo le estoy pidiendo a Dios que me diga a mí so I can tell that person. para que yo le pueda decir a esa persona. That would make me a medium. Eso me hace a mí un medium. And there's only one intermediary between God and man. Pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Why don't I have them pray? ¿Por qué no hago que ellos oren? My whole ministry turned over in one night. Mi ministerio se dio vuelta de la noche a la mañana. Think of it this way. Piénselo de esta manera. You're a parent and you have 2 sons. Usted es un padre, tiene 2 hijos. The younger brother's always going to the older brother. El más pequeño siempre va al hermano mayor. Go ask Dad if I can go to the movies tonight. Pedile a papá si puedo ir al cine esta noche. I need 50 pesos. Y necesito 50 pesos. Now, you're a good parent. Would you accept that? Ahora, usted como buen padre, ¿aceptaría esa manera? I think I know what you would do. Sé lo que usted haría. Go back and tell your brother to come in here himself. Anda a decirle a tu hermano que venga y me lo diga a él mismo. Now, think about this for a moment. Ahora, piense al respecto de esto un minuto. What's going on in our churches? ¿Qué está pasando en nuestras iglesias? Oh, Pastor, would you pray for me? Ay, pastor, ore por mí. No, I'm not suggesting you don't. No estoy pidiéndole que no ore.
But what the problem is, they think the answer is that you should do that praying for me. Pero el problema está en que ellos creen que la respuesta es que usted ore por ellos. In the Old Testament it says, if you hold iniquity in your heart, En el Antiguo Testamento dice, si guardas iniquidad en tu corazón, God won't hear you. Dios no te oirá. No, he won't hear me. No me va a escuchar a mí. He'll hear my pastor Ah, entonces tal vez escuche a mi pastor or my spouse. o a mi esposa. That's not the answer. Esa no es la The answer is to respuesta. get rid of the iniquity. La respuesta es quitar la iniquidad de tu corazón. It's a very interesting thing. Es algo muy interesante. So we don't know how or what to pray for. No sabemos cómo y por qué orar. It says that in Romans chapter 8. Romanos 8 nos lo dice. Holy Spirit does. El Espíritu Santo sí And sabe. he helps us in our weakness. Y Él nos ayuda en nuestra debilidad. Helps is an interesting word in the original language. Esa palabra ayuda en el lenguaje original es muy interesante. It's two prepositions before the word take. Son dos preposiciones antes de la palabra tomar. The idea is the Holy Spirit comes alongside, La idea es que el Espíritu Santo viene y se para al lado nuestro bears you up and takes you across to the other side. y lo toma a usted y lo levanta y lo lleva hasta el otro lado. Any prayer that God the Holy Spirit prompts you to pray En la oración que Dios le dice que haga a través del Espíritu, is a prayer that God the Father is always going to answer. es esa oración que Dios siempre va a responder. Essentially because it originates from Him. En un sentido, porque nace desde el corazón de Dios. Really, it's just the Holy Spirit guiding us. En realidad es el Espíritu Santo guiándonos. Let me illustrate this. Déjeme darle otra ilustración. I just finished kind of a question and answer dialogue using email. Acabo de terminar un diálogo usando preguntas y respuestas por correo electrónico. It'll be an article in a psychological journal. Y va a ser un artículo que van a presentar en una revista de psicología. After asking what it is that we do, Cuando me preguntaron qué es lo que usted hace, they gave me a case. me dieron un caso. Okay, here's a guy who's 21 years old. Digamos que hay un hombre de 21 años, He's a college student, es un estudiante universitario, had a very abusive father, tiene un padre que ha sido muy abusivo, but now he's very... está muy deprimido. How would you help that guy? ¿Cómo ayudarías a ese muchacho? I said, well, first of all, you can almost know that his self-esteem is down in the mud someplace. Bueno, seguro que la autoestima de este muchacho está allá por abajo, por el barro en algún lado. But that's a symptom, not a cause. Pero este es un síntoma, no es la causa. Most presenting problems are just symptoms. La mayoría de los problemas que vemos cara a cara son los síntomas. Now, if you were a godly pastor or discipler, Si usted fuese un pastor piadoso o un buen discipulador and really wanted to help him, y realmente quiere ayudarlo, then you would know that this man really needs to forgive his father. usted sabría que lo primero que este joven tiene que hacer es perdonar a su padre. Now, let's say that happened. Digamos que eso ocurre. You helped him forgive his father from his heart. Usted lo ayuda a perdonar a su padre de corazón. You've done a great thing. Ha hecho una gran obra. You probably see some change in his life. Seguro que va a haber cambios en la vida de este joven. But have you done enough? Pero eso, ¿es suficiente? No. No. If he prayed and asked God who it is he needed to forgive, Si él oró y preguntó a quién tengo que perdonar, I'll almost guarantee you the first name out of his mouth will be my father, seguro que la primera palabra de su boca será mi padre, but there will probably be another 20. pero seguro que va a haber unos 20 más. Now, how much have you helped him if you forgave the father, not the others? ¿Qué lo ayudó si perdonó al padre nada más, pero no a los otros? Some, but not as much Algo. as you could have. Pero no tanto como lo que podrías haberlo ayudado. Now, he's 21 years old. Tiene 21 años. What's the chances he's been sexually active? ¿Qué chances hay de que haya estado sexualmente activo? Pretty close to 100%. Y seguro que un 100%. But you never dealt with that. Pero nunca trataste con ese tema. Are there other issues in his life? ¿Hay algunos otros temas en su vida? Of course. Seguro. Who knows what those issues are? ¿Quién sabe qué son esos otros temas? God does. Dios. He knows everything about that young man. Él sabe todo al respecto de ese joven. So why did we leave him out of the process? Entonces, ¿por qué lo dejamos a él fuera del proceso? You see, the problem is we bought so much of our practice from the secular world. El tema es que nosotros hemos tomado tanto de nuestra práctica del mundo secular, But their whole methodology
doesn't include a triangle. que tenemos que reconocer que la metodología de ellos no incluye un triángulo. In fact, their line is flat. No, es una línea recta, It's only me just trying to help you. porque soy yo queriendo ayudarlo a él. Now, if you go to the emergency room Si uno va al cuarto de emergencias, a At la a sala de hospital. emergencias de un hospital, and look at the screen y mira la pantalla and it's flat, y está así, what are you? ¿qué sos? You're dead. Sos un muerto. Now, I say that painfully. Ahora, lo digo eso con dolor. These people don't know the Lord. Esta gente no conoce al Señor. They need to know Christ. Necesitan conocer a Cristo. But why am I borrowing a method from them then? Entonces, ¿por qué estoy tomando un método de ellos? The only one who can set that captive free and bind up the broken heart is God. El único que puede librar a los cautivos y sanar los corazones es Dios. So we just help people cope. Así que lo único que hacemos es que la gente And we've lowered the bar sepa cómo lidiar, bajamos la barra and fallen short of our potential. y no llegamos jamás al potencial. I believe God wants to set his people free. Yo creo que Dios quiere liberar a los cautivos. And we can do it because we are new creations Y in lo Christ. podemos hacer porque somos nuevas criaturas en Cristo. God doesn't fix your past. Dios no cambia su pasado. He sets you free from it. Él lo libera de su pasado. And he's the only one who can do it. Y Él es el único que lo puede hacer. It's not within my power to do that. No está en mi poder hacerlo. And I don't care how anointed or gifted you are. Yo no sé cuán ungido, cuán dotado usted sea. And sometimes we just kind of usurp God's role or try to and don't realize it. Y a veces tomamos el rol de Dios o usurpamos sin darnos cuenta su rol y I was- actuamos de esa manera. I was beginning a conference. Estaba al comienzo de una A conferencia. very attractive lady asked for a personal appointment. Una jovencita muy atractiva pidió una cita personal. She was about 40 years old. Tenía unos 40 años. And the Spirit of God said, not alone. Y el Espíritu Santo me dijo, solo no. So I asked the pastor if he was available the next day. Así que le pedí al pastor si él estaba disponible para estar al día siguiente. Now, this lady was a very sharp lady. Esta mujer era una persona muy inteligente. Actually, she owned 5 businesses. Era dueña de 5 empresas. She's never been married. Nunca se había casado. Comes from a very conservative Christian background. Viene de una familia conservadora, cristiana. She has the respect of the community. Tiene el respeto de toda la comunidad. She's asked to speak everywhere, Es invitada a ser una oradora en todos lados, but she can't pero no puede. because she's agoraphobic. Porque ella es agorafóbica. She actually has to sit in the back row of a church En realidad se tiene que sentar en la última fila de la in case she iglesia has a panic attack. por si le agarra un ataque de pánico. Now, I have no idea where the secular world would go with this. Ahora, yo no sé, no tengo idea dónde el mundo secular iría en But- este caso. But I heard her story. ¿Cómo lo trataría? Pero yo escuché su historia Usually we only take about 45 minutes to do that. y tomamos unos 45 minutos para escuchar What was her mom and dad like? What was her family like? cómo era la familia, papá, mamá, And what was her personal history? cómo era la historia personal de ella. In the back of this particular book, Discipleship Counseling, En la parte de atrás de este libro, Discipulado en Consejería, there's a confidential questionnaire that you can use. hay un cuestionario confidencial que usted puede usar. They can fill it out before you meet with them. Lo pueden llenar antes de que usted se encuentre con ellos. So here we have a very responsible, lovely lady. Así que tenemos una persona responsable, amable, And she gave us the impression that she's a virgin. y nos dio la impresión de que era virgen. She said, I had one bad sexual experience with a neighborhood girl, but God dealt with that. Dijo, tuve una mala experiencia sexual con una niña del vecindario, pero Dios se encargó de eso. I never question people when they share with me. Nunca cuestiono a la gente cuando comparten conmigo. So I asked her if she'd like to resolve this. Así que le pregunté, ¿le gustaría resolver esto? Nobody's ever said no. Nadie ha dicho que no. With your permission, then, I'd like to take you through these steps to freedom. Con su permiso, me gustaría llevarla a través de los pasos hacia la libertad. So we went through it. Así que hicimos todo el proceso. And she came to the 6th issue that we deal with. Y llegó al 6º paso de los temas que tratamos. Now, let me set this story aside for a minute. Ahora, pongo la historia en un costado por un momento, This requires a little explanation. porque necesito explicarles algo.
Romans chapter 6 is your victory chapter. Romanos capítulo 6 es el capítulo de la victoria You de are los cristianos. identified with Christ and his life and his death and his Uno se burial and resurrection. identifica con la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. He's showing you that you are free from the law of sin and death. Él le muestra que usted está libre de la ley, del pecado y de la muerte. I mean, how to overcome the great enemies of our life, death and sin. Cómo vencer los grandes enemigos de nuestra vida, la muerte y el pecado. He concludes by saying, therefore consider yourselves to be alive in Christ and dead to sin. Y por eso es que concluye Pablo diciendo, considérense vivos para Cristo y muertos para el pecado. You consider it so because it is so. Lo consideramos así porque es así. Sin is still here, El pecado sigue estando acá. and physical death is still imminent. Y la muerte física va a venir sí o sí. But my relationship with all that has changed. Pero mi relación hacia eso cambia totalmente. Listen to Romans chapter 8, verse 1. Escuchen Romanos capítulo 8, versículo 1. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. I want you to know that everything is because of who you are. Quiero que usted entienda que todo esto nace de la realidad de su identidad. In Christ Jesus. Usted está en Cristo Jesús. For the law of the Spirit of life Porque la ley del Espíritu de vida in Christ Jesus en Cristo Jesús has set you free me ha liberado from the law of sin and the law of death. de la ley del pecado y de la muerte. Now, if you get nothing from Neil Anderson, Ahora, si no entendió nada de lo que dijo Neil Anderson, other than to know what it means to be in Christ, que solamente saber quiénes somos en Cristo, then you've gotten a lot. usted ha obtenido mucho. What he's saying about the church, if what's true about Jesus got true about yourself because you're in Christ. Si algo se dice al respecto de Cristo, será verdad para la iglesia, porque la iglesia está en Cristo. Now, is there a law of sin and is there a law of death? ¿Hay una ley de pecado y hay una ley de muerte? Absolutely. Claro que sí. And that's why I think he uses the word law there, Y por eso es que yo creo que usa la palabra ley aquí. which you can't do away with. Una ley que no podemos evitar. So if you can't do away with it, Así que si uno no la puede evitar, how do we deal with it? ¿cómo tratamos con ella? You overcome it by a greater law, Uno la vence por una ley superior, which is the law of life in Christ Jesus. que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Can any of you fly? ¿Alguno de ustedes puede volar? No. Seguro que no. Now you can momentarily overcome the law of gravity. Usted puede momentáneamente vencer la ley de la gravedad, But you're going to crash and burn. pero seguro que va a caer y se va a hacer daño. There's no power within me to overcome the law of gravity. No hay poder en mí para vencer la ley de la gravedad. But I actually flew here. Pero en realidad vine volando acá. Yeah, I did. Sí, vine volando. In an airplane. Adentro de un avión. Because there's a power there greater than the law of gravity. Porque hay un poder ahí más grande que la ley de la gravedad. Now, if you think the law of gravity is still not in effect, Si usted cree que la ley de la gravedad deja de existir, then flip the switch at 20,000 feet. apague el avión a 20.000 pies de altura. You'll crash and burn. Usted se va a estrellar y se va a quemar. So how do we live under that new covenant? ¿Cómo vivimos bajo el nuevo pacto? You live by faith according to what God said is Uno true vive por fe sabiendo que lo que Dios dijo es verdad, in the power of the Holy Spirit, bajo el poder del Espíritu Santo, and you won't carry out the desires of the y flesh. usted no va a satisfacer los deseos de la carne. You're not under the law, you're under the grace of God. No está bajo la ley, está bajo la gracia de Dios. Now back to Romans 6. Volvamos a Romanos 6. Everything preceding to that is what God has already done for you. Todo lo que venía hasta ahí es lo que Dios ya hizo por usted. Now here's our responsibility. Bueno, acá está nuestra responsabilidad. Therefore, do not allow sin to reign in your mortal body. Por lo tanto, no dejéis que el pecado reine en vuestros cuerpos mortales. How am I going to do that? ¿Cómo hago eso?
Now the next verse has one negative and two positives. Bueno, el próximo versículo tiene uno negativo y dos positivos. Don't use your body as an instrument of unrighteousness, No uses tu cuerpo como instrumento de injusticia, but present yourselves to God as those alive from the dead. sino presentate vivo para Dios como resucitado entre los muertos. Why wasn't that on the negative side? ¿Por qué eso de los muertos no estaba en el lado negativo? Because you've been bought and purchased by the blood of the Lord. Porque has sido comprado y redimido por la sangre del Señor. So in other words, consecrate yourself or commit yourself to God En otras palabras, consagrate, encomendate a Dios and your body as an instrument of righteousness. y tu cuerpo como un instrumento de Now justicia. your body is not evil, Ahora, tu cuerpo no es malo, but it is mortal. pero es mortal. And you can use it for righteousness or Y lo unrighteousness. podemos usar para justicia o If injusticia. you use it for unrighteousness, Y si lo usamos para injusticia, you will allow sin to reign in your mortal body. usted permitirá que el pecado reine en su cuerpo mortal. Now, think about a sexual sin. Pensemos en un pecado sexual. Can you commit a sexual sin ¿Puede cometer un pecado sexual without using your body as an instrument of unrighteousness? sin usar su cuerpo como instrumento de injusticia? I don't know how. No sé cómo. So if you've committed a sexual sin, Así que si usted cometió un pecado sexual, you've allowed sin to reign in your mortal body. usted ha permitido que el pecado reine en su cuerpo mortal. How'd you resolve that? ¿Cómo lo resolvemos? I confessed it. Lo confesé, Didn't resolve it, did it? pero no lo resolvió, ¿no? You're in the sin, confess, I give up. side. Están en ese ciclo peco, confieso, peco, confieso, peco, confieso, me rindo ciclo. I need to add one more important dimension. Habría que añadir una tercera dimensión importante. 1 Corinthians 6, Primera de Corintios 6. it says, don't you know that your body is a temple of God? Dice, ¿no sabéis acaso que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Therefore, don't join yourself to a harlot, Por tanto, no os unáis con una ramera, or you become one flesh, porque te convertirás una carne, while you're one spirit with the Lord. siendo que eres un espíritu con el Señor. Don't you think that would create a little internal conflict? ¿No crea esto un pequeño conflicto interno? Now, somehow there's a bonding that takes place. De alguna manera se produce una atadura, una ligadura. So this is what we've learned to do. Así que esto es lo que aprendimos a hacer. Have the person pray and ask the Lord Pedirle a la persona que ore y le pida al Señor to reveal to their mind every sexual use of their body as an instrument of unrighteousness. que le muestre cada vez que usaron su cuerpo como instrumento de injusticia. And God does. Y Dios les muestra. It usually starts with the first one. Por lo general el Señor empieza con el primero. And this is also true in the case of incest and rape. Y esto es lo mismo en el caso del incesto o la violación. Tragically, somebody used your body as an instrument of unrighteousness. Trágicamente alguien usó su cuerpo como instrumento de injusticia. Say, it's not fair. Usted dirá, pero no es justo. Of course it's not. Claro que no es justo. See, I can't promise anybody that won't happen to you. Yo no le puedo prometer a nadie que no le ocurrirá esto, But I can promise you, you don't have to remain a victim of it anymore. pero sí le prometo que usted no tiene que permanecer una víctima de lo que You can le pasó. renounce that use of your body with that person Usted puede renunciar ese uso de su cuerpo con esa persona and give your body to God as a living y sacrifice. consagrar su vida como un sacrificio vivo delante del Señor. Why are we urged by the mercies of God to do that? Porque es que por las misericordias de Dios se nos insta a hacerlo. And what's interesting, if we do Romans chapter 4, verse 1, Y si cumplimos con lo que dice en Romanos 4:1, then the next verse is possible. el próximo versículo es posible. I can be transformed by the renewing of my mind. Puedo ser renovado transformado por la renovación de mi entendimiento. Let me illustrate what I think is happening. Déjeme ilustrar lo que creo que está pasando. Suppose there's a talking dog on the other side of a door. Digamos que hay un perro parlante del otro lado de la puerta. And the dog says, come on, let me in. Y el perro dice, déjame entrar. Everybody's doing it, Todos los están and you haciendo. want to do it, Vos lo querés hacer and you'll también. get away with it. Ay, nadie se va a enterar. So you open the door. Así que usted abre la puerta. And the dog comes in and glonks onto you. Y el perro viene, agarra y se aferra a usted. Now, if you could see that picture, Si usted podría haber visto a ese perro, who would you beat on, yourself or that dog? ¿a quién le pegaría? ¿A usted o al perro?
I'd beat on that dog. Yo agarraría ese perro, But you're not. pero no lo hace. You're beating on yourself. Usted se está dando a sí mismo. On the other side of the door is the tempter. Del otro lado de la puerta está el tentador. As soon as you open the door, he becomes the accuser. Y ni bien usted abre la puerta, el tentador se convierte en un acusador. You open the door, you open the door. Ah, vos abriste la puerta, fuiste vos. And you go, oh, God, forgive me. Ay, Dios, perdóname. Well, you're already forgiven. Ya sos perdonado. He's already died once for all of your sins. Ya murió una vez y para siempre por todos tus pecados. You mean I don't have to confess? O sea que no tengo que confesar. Oh, yes, you have to No, confess. sí, tenés que confesar. Which just means agree with God. Porque confesar es yo poniéndome de acuerdo con Dios. It's the same concept as walking in the light. Es lo mismo que el concepto de caminar en la luz. So what should we do then? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? To start the process, you have to say, Para comenzar el proceso hay que decir, Dios, God, I opened the door. Señor, yo abrí la puerta. Now, if we can't admit that, I can't help you. Si usted no puede admitir que abrió la puerta, yo no lo puedo You ayudar. have to be in agreement with God. Usted tiene que estar de acuerdo con Dios. He already knows you opened the door. Él ya sabe que usted abrió la puerta, But if you can't say it, you probably won't get out of this. pero si usted no lo puede decir, seguro que no va a poder salir. So if you're blaming somebody else, it won't work. Si usted está apuntando el dedo a otro, no funcionará. Now, you have just submitted to God. Se acaba de someter a Dios. Finish the verse. Terminemos el versículo. Resist the devil and he'll flee from you. Someteos a Dios, resistid al diablo y él de vosotros And go huirá. back and close that door. Y usted vuelva y cierre la puerta. That would be repentance. Eso es arrepentimiento. By closing the door, I mean get rid of the pornography. Al decir cerrar la puerta significa tire toda la pornografía. A man come to see me and had an affair. Un hombre me vino a ver, había tenido un amorío, Actually, he was a pastor. y era pastor para colmo. And I heard his story and took him through the steps. Escuché la historia, lo pasé por todos los pasos And I said, there's the phone. y le dije, ahí está el teléfono, Call that lady and say the affair is over. It's done. llame a esa mujer y dígale, esto se acabó. Oh, no, I need to tell her personally. Ay, no, se lo tendría que decir personalmente. No, you don't. No, no Why? necesitas decírselo personalmente. I owe her something. No, pero es que le debo. No, you don't. You owe your wife. No, 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 vos te debes a tu esposa. That's what I mean by closing the door. A eso me refiero cuando digo hay que cerrar la puerta. I took a gal, was addicted to crack, Una joven estaba adicta al crack and we were done. I said, do you have your cell phone with you? y le dije a la muchacha, ¿tenés tu celular contigo? And she said, yes. Y ella dijo que sí. Well, here's a phone number to call Bueno, este es el número al que tenés que llamar to get your phone number changed. para que te cambien tu número de celular. Now, why would I do that? ¿Por qué le hago a eso? Half the dealers in town have her phone number. Porque la mitad de los que venden droga en la ciudad saben el número de ella. I said, where's your emergency kit? ¿Dónde está tu kit de emergencias? My what? ¿Mi qué? Oh, I said, I'm sure you have a stash of Ah, seguro que tenés ahí por algún lugar guardadito, un Somewhere. poquito, en algún lado. Most addicts will hide a bottle or some as an emergency. La mayoría de los adictos guardan una botellita o un poquito por emergencia. She stood up and took a $25 bag of crystal meth out of her pocket. Y ella se levantó y sacó metanfetamina y me lo dio ahí, lo tenía en la misma And we flushed it down the toilet. y lo tiramos por el inodoro. Now, back to my lady again. Ahora, volvamos al caso que dejé al costado. She's lived a responsible life. Vivió una vida responsable, In a lot of ways, a very moral life. muy moral en muchos And de sus she actos came to that prayer y vino a esa oración and prayed it. y oró. And she said, well, it's not like 200 or something, 200 people. No es como que son 200 o algo. I said, well, honey, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Bueno, querida, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. We're here to help you. Estamos aquí para ayudarte. And out came 6 affairs. Y cuando le dijimos eso, había 6 personas con las que había estado. Now, I would be willing to bet you my next year's salary Ahora, yo le apostaría el salario del año que viene, because I don't have one, porque no tengo el salario del año que viene, that she came to that session with one thing in mind. que ella vino a esa sesión con una cosa en la mente. I'll share anything with these pastors but that. Voy a compartir con los pastores lo que sea,
menos eso. But that was it. Pero ese era el tema. She was filled with anxiety because of her sin. Estaba llena de ansiedad a causa del pecado cometido Didn't know how to resolve it. y no sabía cómo resolverlo. Guess what happened to her agoraphobia? Adivine qué ocurrió con su agorafobia. Gone. Se fue. There's nothing magic here. It's just a repentance process. No hay nada mágico acá, es un proceso de arrepentimiento. What you're doing is helping remove the barriers to their intimacy with God. Lo que usted está haciendo es tirar las barreras para que se produzca la intimidad con But Dios. you've got to include God in the process. Pero necesitamos incluir a Dios en el proceso. People could have worked with her for 6 months, maybe 6 years, and never known that. La gente podría haber trabajado 6 meses, 6 años y nunca enterarse de eso. But when you connect them with God, Pero cuando uno los conecta con Dios, not only is the conviction there, no solo que cae la convicción, but the power to change. sino cae el poder para cambiar. If the conviction comes from me, Si la convicción viene de mí, you'll misdirect their battle with God onto yourself. usted va a dirigir mal la batalla y la va a apuntar a sí mismo. And chances are they'll probably try to defend themselves. Y lo más probable es que traten de ponerse a la defensiva. One reason why we're told not to judge. Y por eso es que se nos dice, no juzguéis. So that was the biggest turning point for me, was learning to have them pray. Así que el punto que cambió mi manera de ministrar fue el aprender que tengo que hacer que ellos oren. Back to James chapter 5, verse 14 now, next verse. Volvamos a Santiago, capítulo 5, pero vayamos al próximo versículo, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Now, whose responsibility is it to take the initiative? ¿Quién es el responsable de tomar la iniciativa? Should we, as pastors, take a bottle of olive oil and go around to mental institutions? Or ¿Tenemos que tomar una botella de aceite e ir por institutos mentales en la ciudad? no, I don't think so. No, no creo. I think we need to tell people what's available for them, Creo que tenemos que decirle a la gente que lo que está disponible para ellos, but I think they have to learn what their responsibility is. pero creo que ellos tienen que entender cuál es su responsabilidad. Because I can't be well or healthy for you. Porque yo no puedo estar bien o estar sano por usted. I don't know if you ever thought about it, Yo no sé si alguna vez pensó al respecto, but good health is not contagious. pero la buena salud no es contagiosa. Sit by the healthiest person here for the rest of the day. Siéntese al lado de la persona más sana que hay en este auditorio hoy. You won't catch a thing. Usted no se le va a pegar nada. Want to be healthy like that person? No va a ser sano y saludable con esa persona Then learn how they eat and exercise and diet, etc. hasta que no aprenda cómo comen, cómo se ejercitan, cómo descansan, etc. On the other hand, sit by a sick person here, Por otro lado, siéntese al lado de una persona enferma acá en este auditorio you may catch a whole lot of stuff. y seguro que se le van a pegar una que otra cosa. That's true spiritually. Y espiritualmente eso también es verdad. Just sit by some godly, mature leader. Siéntese al lado de un líder piadoso y santo. You won't catch anything. No se le va a pegar nada. There is no spiritual osmosis. No hay ósmosis espiritual. Want to be spiritual like this person? ¿Quiere ser espiritual como esa persona? Then learn the truth like they know it. Aprenda la verdad como ellos la Grow through saben. the trials and tribulations like we all have. Pase por las tribulaciones y las pruebas como todos hemos pasado. On the other hand, Por otro lado, don't be deceived. Bad company corrupts good morals. no seáis engañados. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. We will never see victory and health and wholeness in our churches Nunca vamos a ver victoria y salud y plenitud en nuestras iglesias until we help people understand essentially that is their responsibility. hasta que les enseñemos a la gente esencialmente que eso es su responsabilidad. And we've not told them that very well. Y no se lo hemos dicho muy bien. So they're looking for somebody to fix them. Así que están buscando a ver quién me arregla. Doctors are plagued by this. Los doctores están plagados de esta gente. It's your responsibility to make me well. Su responsabilidad es hacerme sentirme bien. They don't even know how to get well themselves. Ni siquiera saben ellos cómo sentirse bien ellos mismos. They don't learn that at their medical schools. Ellos no lo aprenden en la escuela médica. They learn all about illness. No, aprenden todo al respecto de la enfermedad.
I'm not picking on them. That's a great profession. No los estoy atacando porque es una tremenda profesión. And people come, the pastor, it's your responsibility to pray over me and make me well. Y la gente también va al pastor y dice, bueno, usted tiene que orar por mí así yo me siento mejor. Is that going to happen? ¿Va a ocurrir? No. No. We have to assume our own individual responsibility. Tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Now, don't do that in a legalistic way because you'll do more damage than good. No lo haga de una manera legalista porque va a hacer más daño que bien. This has to be under the grace of God. Usted tiene que hacer esto bajo la gracia de Dios. And it has to come from the conviction of God. Y tiene que venir de la convicción del Señor. One of my students called me, Uno de mis estudiantes me llamó said, if you don't help this person, we're going to have to commit her. y me dijo, si usted no ayuda a esta persona, la vamos a tener que internar. She can't understand why we don't hear the voices she's hearing. Ella no entiende por qué nosotros no escuchamos las voces que ella escucha. Now, here's a guy who lived with a man who ran drugs, and Esta era una persona que había estado con hombres, había tenido problemas con la droga. after hearing that part of the story, Y después de escuchar esa parte de la historia, I asked her what she would say if I asked her to make a commitment. y le pregunté, bueno, ¿qué dirías si te pido que tomes un compromiso? She could never see him again. Que no lo vea a esa persona nunca más. I'd probably get up and leave. ¿No? Seguro que me levanto y me voy de acá. Okay, that's your choice. Bueno, esa es su decisión. I wanted the pastor to hear that, and I want you to hear that. Quería que el pastor escuche eso y que él ya escuche eso. That's a good long-term goal, but it's not how you get there. Es una meta a largo plazo, pero no es la manera de llegar. I said, that's fine. I respect your choice. Respeto tu decisión, si te quieres ir, te puedes ir. Would you like to resolve this? Pero ¿te gustaría resolverlo al tema? So we went through the steps. Así que fuimos a través de los pasos. And out came that affair and actually some others. Y de ahí saltó esa relación de adulterio y otras situaciones más. And we were done, the voices were gone. Y cuando terminamos de lidiar con los problemas, las voces desaparecieron. And as we were talking, Y mientras hablábamos, she said, ella dijo, I'm never going to see that guy again. yo nunca más voy a ver a ese tipo. Now, where did that come from? ¿De dónde salió eso? Me telling her? ¿Yo se lo dije? No, that conviction came from God. No, esa convicción vino de Dios. The point is, get him free first, La clave, hacerlos libres primero. and then watch the conviction of God come and their understanding Y of luego vendrá Scripture. la convicción de Dios y el entendimiento de las cosas del Espíritu. Now, getting free is not an end, it's a beginning. Ahora, ser libre no es el fin, es solo el comienzo. Where they didn't have mental peace before, now they do. Porque no tenían paz mental, pero ahora la tienen. Whereas before they couldn't read their Bible and understanding, now they can. Antes no podían leer la Biblia y entenderla, ahora sí. It's essentially just a process. Es esencialmente un proceso de arrepentimiento. I was invited to a church. Fui invitado a una iglesia, It was a good church. una linda iglesia. It was the counseling center at the church that invited me. Fue el centro de consejería de la iglesia quien me invitó. Pastor said, I have 50 prayer counselors here to work with you. Y me dijo el pastor, tengo 50 consejeros de oración que Ah. pueden trabajar contigo. Now, they were good people. Eran buena gente. I'm sure they knew how to petition God, Seguro que sabían cómo presentar sus peticiones a Dios, but I couldn't use them for what I was doing. pero no los podía usar para lo que yo estaba haciendo. I preached at their Saturday night service, 2 Sunday morning. Prediqué a la sábado a la noche y 2 veces el domingo por la mañana. Every service, people were invited to come forward for prayer. Y siempre se invitaba en cada una de las reuniones que la gente pase a recibir The oración. prayer counselors would come out, anoint them with oil, and pray over them. Y los consejeros venían, los ungían con aceite y oraban por ellos. In one sense, that's a good deal. En un sentido, eso es algo positivo. You had a specific problem, it was Había un problema specifically addressed. específico que estaba siendo tratado de una manera específica. I met with their counseling staff in the morning, Me encontré con el staff de consejería, con los que trabajaban en consejería a la mañana, I asked them if that creates a problem for them in counseling. y les pregunté, ¿esto causa problemas con ustedes durante el tiempo de consejería? I don't think I said another word for about half an hour. Creo que no pude decir una palabra más por media hora. They all started to realize they preferred to counsel people from other churches, Porque se dieron cuenta, preferimos aconsejar a la gente de otras not iglesias, their own churches. no de la gente de la iglesia propia. Why? ¿Por qué?
Well, because either implied or taught, Porque ya sea que era implícito o directamente enseñado, the answer for my problem was to get somebody else to pray for me. la respuesta a mi problema era que paso al frente, alguien ora por mí y ya está. So that was their mindset when they would come in for an appointment. Así que así llegaban con esa mentalidad cada vez que pedían una cita en este centro de consejería. While they were trying to help them assume their Y responsibility. cuando estaban tratando los consejeros de decirle responsabilidad es tuya. Now let me ask you an interesting question. Déjame hacer una pregunta interesante. Do for you to live a healthy, productive life in Christ? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que usted viva una vida productiva y sana? It's finished. La obra de Él está terminada. He doesn't need to do one thing more. Él no necesita hacer nada más. What's missing is our response to him in repentance and faith. Lo que falta es nuestra respuesta en arrepentimiento y fe. And if we don't individually repent and believe, can you really help him? Y si no nos arrepentimos personalmente y creemos en fe, ¿Dios puede ayudarnos? Probably not. Seguro que no. It's not that I don't love these people, it's No es because I que do. yo no los ame, es que justamente es porque los amo. Best way to illustrate that is the worst sessions that counselors have. La mejor manera de ilustrar esto es hablar de las peores consejerías que los consejeros han tenido. In the States, they call it borderline personality. En Estados Unidos se lo llama personalidades al borde o al límite. Now, you've all seen it. Todos lo hemos visto. You may not have called it that. Tal vez no lo llamó de esa manera. This is a desperate person Esta es una persona desesperada who will cling on to you. que se va a aferrar a usted. You're the only one that can help me. Usted es el único que me puede ayudar. And you'll try your best for 6 months, Y usted va a hacer todo lo posible y lo imposible por 6 meses. but you won't be able to help them. Pero no los va a poder ayudar. They'll turn around and they will badmouth you and look for somebody else. Darán vueltas en la cara, lo hablarán mal a usted y se van a buscar a otro. I honestly believe what the basic problem is. Básicamente yo creo que el problema es, They think they got to find somebody else who will fix them. ellos creen que tienen que buscar a otro que los arregle. And that's their whole journey. Y ese es el peregrinar de ellos. And they'll never find that person. Nunca van a encontrar a esa persona. I shared that in England. Yo compartí esto en Inglaterra. And at the break, a lady come up to me. Y durante el recreo una mujer se me acercó She said, I was borderline. y me dijo, yo estaba al borde, al límite. I said, I can see that. Sí, lo veo. Her arms were all cut. Sus brazos estaban todos And cortados. she said, what you said is absolutely true. Y ella dijo, lo que usted dijo es totalmente verdad. That was my journey. I kept looking for people who could finally fix me. Así viví, estaba buscando toda mi vida gente que me arregle. And then somebody told me about Freedom in Christ Ministries. Hasta que alguien me dijo que puedo ser libre en Cristo, de su ministerio me habló. He said, I called your office and they invited, a nice couple invited me to stay with them a couple days. Y llamé a su oficina y un matrimonio me invitó a estar con ellos un par de días en su casa. They taught me who I was in Christ, Me enseñaron quién era en Cristo. that I could do all things through Christ who strengthens me. Que yo puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. The problem is I was looking for a man or a woman to fix me instead of God. El problema era que yo buscaba en un hombre o una mujer el arreglo sin darme cuenta que Dios es el que me arregla. And here she is, totally healthy now. Y ahora está completamente saludable. Third point, Tercer punto, verse 16. versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. When is our prayer effective? ¿Cuándo es nuestra oración eficaz? Until we've gotten right with God. No es hasta que estemos bien con Dios. A lady called me from the other side of the country. Una mujer me llamó de la otra punta del país. She said, I have deep spiritual problems. Me dijo, tengo problemas espirituales profundos. If I flew out, would you spend some time with me? Si yo volase hacia usted, ¿usted me ayudaría? So I think I gave her half a day. Así que creo que le dediqué medio día She had deep spiritual y problems. tenía problemas espirituales profundos. I was happy to find out that the airplane stayed in the air with her in it. Le di gracias a Dios que el avión no se cayó con ella ahí. And she came in and put a verse on me. Y ella vino y me tiró un versículo. 3 John 2. Tercera de Juan 2. Beloved, I pray that you prosper in all your ways and be of good health. Amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Why isn't God doing that for me? ¿Por qué es que Dios no hace eso conmigo? I said, well, honey, finish the verse. Bueno, terminemos el versículo. Just as your soul
prospers. así como prospera tu alma. How's your soul doing? ¿Cómo anda tu You've alma? had 3 abortions. Ya tuviste 3 abortos. You've tried to dry out from drugs twice. Ya trataste de salir de las drogas 2. I felt like telling her the verse is working. Casi me daba ganas de decirle, funciona muy bien este versículo. I didn't, but I probably thought it. No lo hice, pero sí que lo pensé. It's an interesting question. Es una pregunta interesante. Does God want us to live a prosperous life and be healthy? ¿Quiere Dios que vivamos prosperados y en salud? I think so. Yo creo que sí. What's your definition of prosperity? Bueno, ¿cuál sería la definición de prosperidad? There's the rub. Ahí está el tema. Are we materialists? ¿Somos materialistas? Is he talking about financial prosperity? ¿Está hablando de prosperidad financiera? What does he want to prosper? ¿Qué quiere prosperar? Your soul. Tu alma. What would you exchange for love, ¿Qué pagarías por amor? joy, Por el gozo, peace, por la paz, patience, por la paciencia, kindness, por la bondad, goodness, por la benignidad, faithfulness, gentleness? por la fidelidad, la gentileza? A new car? ¿Darías un auto? A better house? ¿Pagarías una mejor casa? That's the lie of the world. Esa es la mentira del mundo. Will those things give you love, joy, peace, patience, kindness? ¿Esas cosas te van a dar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad? No. No. Nothing wrong with having those things. No está nada mal tener la casa y el auto, But do they satisfy? pero ¿me satisfacen? No, they don't. Claro que no. You're trying to satisfy the flesh, and you Uno can't do está it. tratando de satisfacer la carne y no puede. Delight yourself in the Lord. He'll give you the desires of your heart. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Oh, there's a promise right from Scripture. Ay, esa es una promesa de la He's Escritura. going to give me the desires of my Me heart. va a dar los deseos de mi corazón. Oh, look at the order, people. Sí, pero vayamos al orden, gente. Delight yourself in the Lord. Deleítate en el Señor. If you did that, you know what would happen? Si usted hace eso, ¿sabe lo que ocurriría? Your desires would change. Sus deseos van a cambiar. If you don't do that first, Si usted no hace eso primero, your desires will be of the flesh, sus deseos serán de la carne. and you can't satisfy them. Y esos no se pueden satisfacer. But if you delight yourself in the Pero Lord, si se deleita en el Señor, you know what your desire will be? ¿sabe cuál será su deseo? For love, El amar, joy, el gozo, peace, la paz, patience. la paciencia. That's a fruit of the Spirit Los frutos del Espíritu that comes from abiding in Christ. que se producen por permanecer en Cristo. New car is good for a while. Un auto nuevo es lindo But it al gets old. principio, pero se pone viejo. Where is our heart? ¿Dónde está nuestro corazón? I want Jesus and a whole bunch of other stuff. Yo quiero a Jesús y un montón de cosas más. Not me. No, yo no. I want God alone. Yo quiero solo a Dios. And I want the pleasures of life, not the Quiero pleasures of things. Los placeres de la vida, no los placeres de las cosas. We have a problem like that in a lot of our churches. Tenemos ese problema en muchas de nuestras A lot iglesias. of people complaining, Mucha gente quejándose and they're not satisfied. y no están satisfechas. So we try to respond to all their complaints. Así que tratamos de responder a todas sus quejas Never works. y no funciona. Because that what causes people to complain Porque eso que hace que la gente se queje and be dissatisfied y que estén insatisfechas is not what causes them to be satisfied. no es lo que produce satisfacción en ellos. So you fix the air conditioning. Así que uno arregla el aire acondicionado. Are they satisfied? ¿Están satisfechos? Probably not. No, no están. Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, for they should be satisfied. porque ellos serán satisfechos. Do you believe that? ¿Creen eso? If you believed it, what would you be doing? Si usted lo cree, ¿qué estaría haciendo? Hungering and thirsting after righteousness, Tener hambre y sed de justicia. right? Suppose somebody calls your church Imagínese que alguien llama a su iglesia and asks for the James 5 ministry, y pide, quiero el ministerio de Santiago 5. and the elders are very responsible. Y los ancianos son muy They responsables. even agree to fast for a day. Hasta están dispuestos a ayunar un día entero. So they're assuming their responsibility. Así que ellos están asumiendo su And they responsabilidad. go out and anoint this person with oil Van, ungen a esta persona con aceite, and pray over them, oran por ellos, only to find out later
solo para descubrir después that the person is deeply in the bondage to bitterness, que la persona está profundamente atada a la amargura, has major unresolved issues in their tiene life, situaciones que no están resueltas, que son tremendas en su vida, and you expect God to answer that prayer. y uno espera que Dios responda a la oración. I don't. Yo no espero que Dios la In responda. fact, I wouldn't even pray that way. De hecho, nunca oraría así. If I really love that person, Si realmente amo a la persona, I would sit down with them and help them get connected to God. yo me sentaría con ellos y le diría, bueno, conectémonos con And Dios. if you're successful in doing that, Y si uno tiene éxito haciendo eso, now watch how effective your prayer is. ahora fíjese lo eficaz que va a ser su oración. I can tell you answers to prayer from here to midnight. Yo lo podría tener hasta la medianoche con respuestas a oraciones recibidas por esta clase de técnicas. Suppose you have a son, Imagínese que tiene un hijo. a lot of problems between you and your Y hay son, muchos problemas con su hijo y usted. and you told him to wash the car, Y usted le dijo, anda a lavar el auto. and he didn't do it. Y no lo hizo. Then he comes and says, Papa, Y después dice, papá, I need 50 pesos necesito 50 pesos. and the keys to the car. Y las llaves del auto. I've got a hot date tonight. Tengo una cita caliente esta noche. Would you give it to him? ¿Le daría el auto? Would God? ¿Dios lo haría? No. Tampoco. No, he'd look very lovingly at his son. No, él miraría con mucho amor a ese hijo. You and I have issues, son. Can we talk? Nene, tenemos temas. ¿Podemos hablar? And if he got right with his father, Y si se resolviesen los temas con el padre, now go wash the car. bueno, ahora anda a lavar el auto. Then we'll talk about the keys to the car. Y después vamos a hablar de las llaves del auto. Here's my guess. Esto es lo que yo me imagino. If he really got right with his heavenly father, Si se resuelve la situación con el Padre and did what he Celestial told he'd do, y hiciese lo que se le dice que tiene que hacer, I'll bet he'd cancel that date. seguro que hasta cancela la cita que tenía. Every man knows that there's certain dates that you want in the flesh and those that you want in the spirit. Todos los hombres saben que hay días que uno quiere vivir en la carne y otros días que quiere vivir en el espíritu. I think they call him machismo, don't they? Machismo. Machismo. Creo que lo llaman machismo a eso. Now, that is their responsibility. Ahora, esa es la responsabilidad de ellos. We have one as well. Nosotros tenemos una también. And for this to work, that triangle needs to be balanced pretty well. Y para que esto funcione, el triángulo tiene que estar bien balanceado. So let's take a break Así que vamos a tomar un recreo and take a look then at what our role is. y luego veremos cuál es el rol del consejero.